Le damos la bienvenida y invitamos a Ingrid Lorena Kuster para poder pasar a desarrollar su exposición. Hace 6 años, 7 aproximadamente, llegaron 2 personas a la Defensoría, 2 mujeres, muy nerviosas ambas. Una traía a la otra, Sandra y Andrea. Sandra estaba siendo violentada por un hombre en plena calle Mitre de la ciudad. Andrea ve esta situación, no es indiferente, para su auto, no media palabra entre una y otra, abre la puerta, Sandra se mete adentro del auto y sin casi seguir ningún diálogo, le dice: yo te voy a llevar a un lugar en donde sé que te van a ayudar. No sé qué te pasó, no hace falta que me cuentes nada, yo te voy a llevar a un lugar en donde sé que te van a ayudar. Y así llegaron a la Defensoría del Pueblo. Era invierno, pero Sandra, la mujer violentada, estaba con una remera, temblando, nerviosa, lloraba. La atendimos, la asesoramos desde el área de asesoría letrada también. Todos la contuvimos independientemente de la función o el cargo que teníamos. Hasta le prestamos una campera, la vestimos, la arropamos, la contuvimos. La subí a mi auto, la llevamos a hacer la denuncia. A los días volvió, me contó que inició un tratamiento, sesiones con su terapeuta, que lo tenía previsto hace varios tiempo y no lo podía hacer por situaciones económicas también, no tenía obra social, era empleada gastronómica. Y cuando empieza ese tratamiento, ese psicólogo también viene a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque para ella era muy importante ese espacio y se lo hacía saber. Entonces también venía el psicólogo a hablar con nosotros para ver de qué manera poder ayudar a Sandra. Y esta otra vecina, Andrea, no se equivocó. Sabía dónde estaba la Defensoría del Pueblo y podría haber ido a cualquier otro lugar. Podría haber ido al hospital, podría haber ido a la comisaría de la familia, podría haber ido a una fiscalía, pero vino a la Defensoría del Pueblo. Sabía que ese era un lugar en el que podíamos hacer algo. Y no se equivocó, porque pudimos hacer en conjunto un paso hacia una vida diferente, hacia la libertad, a abandonar esos escenarios de violencia. Ojalá haya muchas Sandras que puedan dar ese paso, y la idea es acompañarlas y empoderarlas, pero también ojalá haya muchas Andreas que no le fue indiferente esta situación de una mujer violentada en la calle. En el medio, una institución como la Defensoría del Pueblo, que apoya a acciones de vecinas comprometidas como ella. Mi nombre es Ingrid Kuster, muchos me conocen, soy abogada, mediadora, tengo un posgrado en políticas públicas. Y esta historia que les cuento de Sandra y de Andrea habla un poco de ellas, habla un poco de mí, habla un poco de la institución y habla también un poco de el primero de los ejes de mi proyecto, que es el fortalecimiento institucional. A través del fortalecimiento institucional quiero significar la necesidad de que sucedan acciones de difusión, fuertes, de difusión, y de acercar la Defensoría a las vecinas y vecinos de Bariloche, para que justamente existan estas Andreas que sepan que cuando tienen necesidad pueden recurrir a la institución. El segundo de los puntos de este eje del fortalecimiento institucional tiene que ver con la capacitación interna de la Defensoría del Pueblo y externa, tanto del equipo de trabajo como en el para afuera. Es absolutamente necesario hacer
talleres, capacitaciones, encuentros, charlas de café, algunas veces le llamamos café mediante, mate mediante, o en otras defensorías también se lo llama así. Como tercer punto, la necesidad de fortalecer y afianzar vínculos con el resto de las instituciones. No hay una superdefensoría, no hay soluciones mágicas en solitario. Todo se construye de manera conjunta. También entiendo que es muy necesario fortalecer y prestar atención al valor de la transparencia de los actos públicos de la Defensoría del Pueblo. Y para eso es necesario poder tener acceso a la información, que todos podamos saber qué hace, dónde está, cuál es el presupuesto. Muchas de estas cosas ya son públicas, por cierto. También creo que es importante el seguimiento. No se trata de cuántos abocamientos haya, más o menos, cuántas mediaciones haya, más o menos, sino que se inician, tienen una continuidad, es necesario un acompañamiento y una resolución, sea cual sea. Es muy importante en este punto también volver a instalar la defensoría ambulante o la defensoría itinerante. Es necesario salir solo de la frase la defensoría es una institución de puertas abiertas, porque esto deja atrás la idea de que voy a estar esperando que los vecinos y vecinas de Bariloche vengan a la defensoría, siendo además un único lugar en donde atienden. Hay que salir al encuentro de esas vecinas y vecinos y poder hacer a través de ese contacto un mapeo de cuáles son las situaciones de conflictos o de reclamos o simplemente los temas que preocupan a todos nosotros como barilochenses. Y bien lo dijo recién Alfredo y el resto de los candidatos que me precedieron, no se puede pensar un proyecto de Defensoría del Pueblo sin hacer un eje absolutamente central en los derechos humanos. Este es el segundo de los ejes de mi proyecto, luego del fortalecimiento institucional. Y como dice Eduardo Galeano, el derecho de soñar no estaba legislado en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, pero ¿qué sería sin él y de los demás derechos que da de beber? Nos moriríamos de sed. Entonces, en esta breve enunciación podríamos enumerar y llenaríamos de placas la presentación de los derechos a los que se tiene que abocar la promoción, la visibilidad y la defensa de los derechos humanos. Y siempre estaríamos quedando solamente con un recorte. El mío también es un recorte en el que pretendo el compromiso y la visibilidad de las minorías, un enfoque en las personas con discapacidad. Hay un manual de buenas prácticas en la Defensoría del Pueblo que se hizo hace un tiempo y acá quiero recordar a uno de sus autores que nos dejó recientemente, que es René Vázquez, que trabajó mucho en ese manual y hay que intensificarlo, hay que difundirlo, pero también hay que mirarlo para adentro, porque por ejemplo en la Defensoría se necesitaría personas que sepan lengua de señas para poder atender a personas que así lo requieran y hoy eso no está presente. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con género y diversidad. Y en esto también lo uno con lo de la defensa, porque no solamente es la visibilidad y la promoción, que por supuesto son sumamente importantes, forma parte de esos ejes, sino en la defensa. Y como ejemplo, en donde presentamos un amparo, vino a visitarnos Ángela, de 19 años en ese momento, pero que empezó su tratamiento de hormonización, su cambio de identidad, a los 15 años. Se hizo una
primera operación que cubrió parte la familia y después, porque no lo reclamaron porque la obra social no lo cubría, pero lo hicieron igualmente a nivel familiar. Para cuando tuvieron que hacer la reasignación genital, operación complicada, por cierto, que en ese momento no se podía hacer en Bariloche, tenían que viajar a Buenos Aires, faltaban 5 días para esa operación y la obra social no reconocía el derecho establecido además por la Ley de Identidad de Género. También desde el área de diversidad, junto con Constanza Pozzi, la acompañamos y con la doctora Paola Ustaris, que estaba también en ese momento, la acompañamos, la asesoramos. Y cuando digo acompañamos, no es solamente, bueno, sí, este es el asesoramiento, este es el papelito, la acompañamos. Fuimos juntas, presentamos todos juntas, fuimos a IPROS juntas. ¿Por qué? Porque el acompañamiento tiene que ver con todo, como la campera que hablaba de la vecina que se acerca en esa situación de urgencia. Tiene que ver con absolutamente todo. Se presentó el amparo, salió favorable, pudo operarse y me mandó un mensaje de WhatsApp que decía: soy la persona más feliz del mundo. También dentro de este esquema de derechos humanos, el medio ambiente, por supuesto, es clave, es imposible omitirlo. También lo decía Analía, la importancia que tiene desde lo social es como un ABC. También el tema de infancias, el tema de grooming, que claramente me preocupa. En algún momento íbamos a traer también a Hernán Navarro de Buenos Aires para que nos diera una capacitación, esto desde otro espacio en el que estoy ahora, que es ATSA, y desde el instituto en el que trabajo nos interesa este tema, así que seguramente lo vamos a concretar en breve. El otro punto es el suicidio adolescente, dando los talleres en Virgen Misionera. En más de una oportunidad tuvimos que suspender las clases porque la noche anterior había jóvenes involucrados en esa situación terrible de dolor por el alto índice que tiene Virgen Misionera de suicidio adolescente, lamentablemente. Me queda por nombrar las personas en situación de encierro, que también merecen un foco y atención, lo mismo que pueblos originarios. Y les quiero contar finalmente una última historia. Esta historia ya se conoce en España porque fue premiada en la Feria del Libro de España, en donde, junto con Solange Anchón, ex compañera de la Defensoría, presentamos un cuento que en realidad es una mediación absolutamente real, 100%, solo cambiamos los nombres. Ese cuento fue seleccionado, premiado y recientemente se declaró de interés municipal. Y era un conflicto vecinal por ruidos molestos, en este caso de vecinas que justamente vivían muy cercanas, casas apareadas. Uno de los hijos de una de las vecinas tocaba música, practicaba con una banda. Hicimos la mediación. La otra vecina daba clases de yoga y de reiki. Imagínense, complicado para congeniar esas dos cuestiones. Aún así, hicimos la mediación, se llegó a un acuerdo y en el momento del seguimiento, que también creo que es absolutamente importante hacer ese seguimiento, ese acompañamiento y no dejar en orfandad más allá del reclamo que se haya hecho inicialmente, llamo por teléfono para hacer ese seguimiento y estaba en duda de a quién llamar primero. Llamo a una de las vecinas, a Cristina, y me dice: no está, Cristina no está de vacaciones y yo le estoy cuidando la casa. Bueno, le estoy hablando desde tal lugar para saber cómo estaban las cosas, en todo caso vuelvo a llamar después. Ah, me dice: Ingrid, sí, ¿no te acordás de mí? Sí, no, perdón, ¿quién habla? Yo soy Alicia, la vecina de al lado. ¿Y qué haces vos ahí?, le digo yo.
Y me dice, yo le estoy cuidando la casa, ella se fue de vacaciones, ¿qué mejor que una vecina te cuide la casa? Entonces, esta historia que les cuento tiene que ver con el eje de comunidad, que es el tercero de mis ejes del proyecto, y tiene como ejes la mediación comunitaria barrial, la defensoría del turista, que por obvias razones de tiempo no puedo ampliar, pero los invito a que sí lo hagan, la orientación ciudadana y la importancia de la asesoría legal, que todas las personas que vengan a la Defensoría del Pueblo cuenten con ese asesoramiento, programas de tenencia responsable de animales y un programa de fomento de la lectura que se llama Te cuento un cuento, que en realidad hay algo ya en acción. Para finalizar, quiero compartir con ustedes esta frase algunos dicen que es de Da Vinci, yo la hago mía, pretendo regalárselas a ustedes y que la hagan suya. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Quiero a la institución de la Defensoría del Pueblo porque la vi crecer, la vi decaer, la vi volver a levantarse. Pretendo construir sobre lo construido y, como es el título de mi proyecto, desde ahí establecer puentes de diálogos y de consenso. Gracias. Gracias, Ingrid.